como lo que le dieron, tipo adivinar titulares. No, en olvidate, este contexto, no hubiese adivinado nada. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros invitados en la jornada de hoy, Manuela Castañeira y Fede Winocur. Gracias por estar acá, un placer recibirlos, de verdad. No, gracias por invitarnos, estoy muy contenta, tenía muchas ganas de venir, me contó Fede que ya había estado y faltaba yo. Muy bien. Y además también vengo con mucha emoción porque vengo de la marcha, así que tengo muchas cosas para compartir con ustedes también. Perfecto, el Colo te acerca antes el micrófono, se escucha bien, pero cuanto más cerca mejor, así no ahí me nada. escuchan porque tengo muchas cosas para decir. Muy bien. Sí, no quisimos anticipar nada al principio del programa respecto a lo que había ocurrido, lo que fue básicamente el tema de la semana, porque sabíamos que venía Manuela, que venía Fede también, y nos parecía interesante abordar el tema con ustedes del triple y correcto femicidio. que haya una voz militante y mujer. Sí, sí. Nos parecía muy importante, muy acertado eso. ¿Venís ahora de la marcha? ¿Una marcha ahora? Estoy llegada, vengo así totalmente. Venimos con Fede, estuvimos los dos con las compañeras de Las Rojas y del Nuevo Más. Y centralmente fue, les contaba un poquito atrás de cámara que estoy como muy conmovida un poco por lo que fue la jornada de hoy, por abrazarme con la familia, que yo creo que quiero empezar por ahí, para reivindicar esa familia, para mandarle mi abrazo, mi solidaridad. Ahí son madres, abuelos y primas y primos que han sido atacados toda la semana, que el gobierno, los medios hegemónicos, la justicia les han tirado todos los cañones para preguntar qué hacía la madre, qué hacía la familia y no preguntarse qué hacía la policía con esas redes de trata, qué hace la policía y la justicia con esas redes de narcotráfico, qué hace el gobierno con esas pibas y qué hace el gobierno también. Y esto generó mucho... Sí, tuviste una semana un poco complicada, te levantó. Sí, pero yo siempre digo que si me atacan los malos, entonces yo estoy bien. Porque y aparte, me ataca Bullrich, me ataca Espert, me ataca Feynman, me atacan y todos sus adláteres, digo, bueno, toda esa gente que está del lado del mal te critica, digo, estoy bien. Pero sí, hay que bancarla. Y ahora vamos a devolver las atenciones de las cosas. El índice Eduardo Feynman. Sí, claro, seguro lo que Eduardo diga. Pasa que ha destapado como muchísimos debates, independientemente del caso en sí, que fue algo increíble, o sea, lo salvaje de todo lo que ocurrió. Volvieron a plantearse debates que creíamos un poco ya superados, al mismo tiempo no, porque sabemos que por los tiempos que corren son debates que hay que volver a dar. Y me parecía muy interesante también hacer este ejercicio, porque me parece que vienen de nuevo estas discusiones en ronda de amigos, ¿no? Ni siquiera en el debate público, sino en ronda de amigos de, ¿qué lo convierte en un femicidio? ¿Cuándo sí, cuándo no? Me voy a poner un poco en abogado del diablo, pero para hacer el ejercicio de entender del otro lado qué se plantea, ¿no? Esta idea de, no les pasó por ser mujeres, les podría haber pasado igual si son hombres, ¿viste? Que es como esa cuestión muy... Tuvimos que volver a las explicaciones básicas. Exacto. Yo el miércoles cuando fuimos a Plaza Flores, que nos congregamos también con muchas compañeras y estamos intercambiando, una de las primeras cosas que yo dije fue, nos quieren tirar 10 años atrás. Nosotras esta lo explicamos en el 2015 cuando fue el primer Ni Una Menos. Nos matan por ser mujeres. Y este gobierno, y esta es la frase que tanto generó ataques, digamos, por parte de todos estos monstruos hacia mi persona, pero hacia el feminismo, creo yo, en la semana, fue que yo dije que para mí es muy claro, y aprovecho para volver a decírselos a ustedes, manga del... misóginos. Gracias. Gracias, Fede. El gobierno de Milei es el responsable ideológico del triple femicidio. Ese es el problema. A ver, profundizar porque es polémica la frase. Lo reconozco que es polémico en el respecto a las responsabilidades a dónde... Porque para mí también tienen responsabilidades varios gobiernos anteriores al de Milei, que por supuesto profundizó mucho, ¿no? Claro, pero ¿por qué yo dije responsable ideológico? ¿Por qué es el responsable ideológico? Vos tenés al jefe del Estado, o sea, el principal representante de la Argentina, que tiene subido a su página, a argentina.gov.ar, el discurso de Davos, donde dice que hay que sacar la figura de femicidio porque no hay ningún condicionante cuando te matan, a diferencia de los varones. Eso es política de Estado. Exacto. Vos tenés ahí subido un discurso que iguala la homosexualidad a la pedofilia. Debe haber pocas cosas tan aberrantes para decir como esa. Tenés un discurso que dice, bueno, que quieren eliminar esta cultura
que trata de mostrar las opresiones, ¿me entendés? Porque creo que más que si woke, que sí, o sea, ese es el problema. Que lo que nosotros hacemos es muchas veces exigir discriminación positiva. Como vivimos en un mundo que nos mata por ser mujeres, que te golpea por tener una pareja del mismo sexo, que no te deja ir un boliche de la mano o besarte, ¿me entendés? Si tenés la misma identidad sexoafectiva que tu pareja, nosotras y nosotres exigimos un montón de medidas de discriminación positiva para compensar toda esa desigualdad y esa violencia que nos rodea en este mundo. El gobierno agarra y dice, no existe esa desigualdad y esa violencia. Entonces, ¿qué sostiene? El discurso de los opresores. El gobierno es el opresor. Y hace política desde el Estado con eso y genera un clima de odio que les da impunidad a todos los violentos para llegar a este nivel de saña. Porque lo que hubo en el triple femicidio es pibas, una de ellas menores, las otras de 20 años, igual, jovencísimas, Sí. víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual, que eso también es otro, yo entiendo No, que digo, hay que la distintas violencia posiciones, arranca para mí que no se habla, no solamente el no hecho se habla de que la, estaban la en situación de muerte, prostitución. Hablan de cualquier otra cosa. Por supuesto que hay narco en el barrio y de eso hablé un montón con las compañeras de los barrios que estaban en la marcha, que además hay otro problema. El narco avanzó en los barrios porque reventaron y atacaron a las organizaciones sociales que las combatían. Las organizaciones sociales en los barrios, los comedores y los clubes de barrio y todas las actividades que se hacían en los comedores era también una política de competencia y de resistencia a todo al clima del narco, al narcomenudeo, al afano y un montón Es que de los lugares donde el Estado no llega como institución, como organización, y se ausenta esto, se deja de ayudar a las organizaciones sociales, se ataca incluso a la iglesia, digo, que también tiene un rol ordenador. De ayudar a las organizaciones sociales, se las demonizó. Exacto. El gobierno las demonizó. Les dijo que eran de lo peor de la sociedad, les dijo un montón, no quiero repetir todos esos adjetivos espantosos. Sí, las desfinanció, objetivamente dejó de enviarle alimentos. Las metió presos, los persiguió, dijo que las iba a denunciar a las madres si marchaban con los chicos, sacó todo el tipo de ayuda y de financiamiento para sostener los comedores y los atacó. Y entonces atacó a esas de las pocas organizaciones de la sociedad civil, porque no es lo mismo el Estado que la sociedad, eso lo sabemos. Exacto. Y la sociedad Argentina tiene una gran tradición de organización. Y nosotros tuvimos un fenómeno de organización de resistencia a la pobreza, que fue muy progresivo. Y este gobierno también lo atacó. Entonces, hablan de narco. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque si no se habla, por supuesto que hay narco en el barrio, pero en boca de Spert y en boca de Bullrich es una manera como casi cinematográfica, ¿me entendés? Para de expresar como un mal que viene. Es toda una excusa para fortalecer las políticas represivas. No les importa nada los pibes de los barrios, no les importa nada las pibas. Esos tipos no tienen alma, no tienen corazón, no tienen empatía. Sí, y un poco también la idea de desligarse un poco de la responsabilidad. Yo creo que ahí concuerdo completamente ahí con Manuela. Yo creo que Milei también es responsable ideológico de cierto revival de este tipo de políticas, podríamos decir, y este tipo de consecuencias. Nosotros acá lo venimos hablando hace tiempo, en tanto de disidencias sexuales, LGBT, digo, no es casual que también vemos a la comunidad todos los días afectada básicamente por algún tipo de violencia, ya no simbólica, digo, sino que se legitima desde el Estado la violencia material sobre los cuerpos de las disidencias. Y este es el caso extremo, pero había pasado hace 3 días, creo que fueron 3 días antes de lo que fue que encontraron a las chicas, digo, este tren que se hizo desde una agencia de la Shell de Marcos Juárez, donde metían a una, básicamente 2 hombres metían a una mujer en una bolsa. Primero fue lo de Cordera, después ocurrió esto de... Primero lo de Cordera, después el tren sí. Esa continuidad simbólica, desde lo simbólico a lo material, uno piensa, bueno, ¿cuáles son las condiciones sociales de producción para que eso pueda ser validado como una estrategia de marketing? Y claramente ahí hay parte de lo que es el discurso habilitado que vos comentás. Me parece que estás dando en un punto que es re importante, porque las palabras de violencia anteceden a los hechos de violencia. Exacto. Y las palabras es el primer paso para validar las violencias sobre los cuerpos, efectivamente. Y además no es lo mismo tampoco cualquier palabra que la palabra del presidente, que la palabra del Estado. Hay una violencia que se ejerce de manera sistemática desde el Estado. ¿Cómo eso no va a tener consecuencias? Claro que las tiene. Y a mí me parece que nosotros como feministas, como... bueno, en mi caso también como anticapitalista, como socialista, pero todos aquellos que militamos por los derechos más humanos, los humanistas, en algún punto, tenemos que plantarnos ante esos discursos. O sea, no
no va a haber derechos sin lucha. Y la verdad que yo estoy orgullosa del movimiento que tenemos, porque si no hubiese sido por todos nosotros, que en la semana estuvimos, en primer lugar por esa familia, y hay que empezar a reivindicarla, es impresionante cómo se han organizado en el barrio y lo que están aguantando. Entonces hay que mandarle más abrazos a esa familia que se la está recontrabancando contra todos los ataques. En primer lugar la familia, pero después fuimos a Plaza Flores, organizamos la marcha de hoy, hicimos un escándalo nacional hasta que logramos que se cambiara la carátula triple femicidio. Femicidio. Si no hubiesen seguido investigando por otro curso, por otra vía que conlleva todo otro tipo de pruebas, todo otro tipo de investigación, y tal vez no se llegaba a nada y no se reconocía. El reconocimiento es una cuestión clave como parte de la adquisición de derechos. Que no nos invisibilicen, que no nieguen la opresión es una parte clave de empezar a revertirla. ¿Contra qué peleamos si nos niegan? Claro. Y ahí entonces este gobierno me parece que tiene una responsabilidad muy grande, porque además es parte del discurso de las extremas derechas a nivel mundial. La cuestión de género es uno de los temas. Yo creo que, no solo porque nos odian y tienen mucho odio, pero yo creo que porque nuestras banderas son parte de los antídotos contra la extrema derecha, porque nosotros traemos a la modernidad los vínculos, porque traemos los vínculos a sociedades democráticas elegidas, le damos una acción de libertad y de elección a cada persona en su acto de individuación, que no es lo mismo que el individualismo asqueroso que ellos promueven. Ahí, bueno, filosofía, pero importante. Me parece que estos movimientos entonces somos como antagónicos y enemigos de esos discursos. Y ahí me parece que fue clave, y por eso yo reivindico esta semana toda la pelea feminista y social de la semana, la marcha de hoy, la cantidad de gente que había, éramos una marea, fue realmente potente. El caso, insisto, fue el caso más importante de la semana. Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, no hay que dejar de nombrarlas también. A esto que dice Manuela se le suma, insisto, además del discurso y de lo simbólico, una realidad innegable que es la forma de política en la cual el Estado se ausenta por completo y el mercado se regula sola, es la forma de política que más favorece a los narcoestados. Y crecen rápido, digo, cuando uno mira lo que ocurrió en lugares de Latinoamérica, que uno puede decir es un territorio narco, en menos de 3 o 4 años el narco se te mete en lugares donde antes estaba el Estado. Esta forma de liberar regulaciones y de poder blanquear dinero y no declarar de dónde viene ese dinero, son cuestiones que hacen como reglas que facilitan comportamiento de los narcos. Y hay que hacer responsable a quienes realmente lo promueven, ¿no? Sí. Independientemente de este caso aberrante, hay algo más de fondo todavía, que es una ausencia completa de cualquier tipo de control sobre lo que ocurre. Veía una entrevista esta semana de Rita Segato, no me acuerdo en qué medio, pero que ella decía que el narco se te mete y es un cáncer, y es casi imposible de sacar cuando se te mete en el país. Y estamos empezando a tener discusiones que acá en Argentina antes no sé si estaban tan instaladas o no las teníamos así. Es que Milei nos está llevando a otro terreno, pero ahí a mí lo que me parece importante, nosotros hablamos, por ejemplo, en otras oportunidades, yo esto lo discutí mucho con nuestros compañeros y compañeras de Rosario, de Santa Fe, le mando un abrazo a César, porque además es un militante feminista, César Rojas. Tuve grandes intercambios con él sobre el problema del narco en ocasión de lo de Rosario y demás. Y una reflexión que hacíamos juntos fue, hay un problema, y además lo dijo el primo, Federico, lo dijo el primo de una de las chicas. Hay un problema con las oportunidades que vos tenés en la vida. Y hay que decirlo, en la provincia, en el país, hay una pobreza muy, muy grande en este momento, una gran precariedad laboral y hay una falta de perspectivas. Pero en la provincia de Buenos Aires en particular, que es la más populosa de la Argentina, las cosas están muy mal. Obvio. Hoy me lo decían también los vecinos de Ciudad Evita, la falta de salitas o los servicios que tienen de calidad más rebajada en relación a otras ciudades de la Argentina. Entonces, si vos empezás a tener todo ese tejido social que implica el trabajo, en blanco se le dice, pero es que trabajo conveniado o trabajo con derechos. Si vos quitas el trabajo con derechos, si vos cerrás los espacios culturales y sociales donde vos te puedas realizar, ¿quién gana? Pero ahí hay un problema, yo creo que por un lado hay un problema muy del capitalismo, porque nosotros vivimos en este momento en un sistema que le está robando las perspectivas a la juventud,
que no te está proveyendo derechos más básicos y elementales como vivienda, trabajo no precario, poder estudiar sin trabajar, porque ahora si ves la universidad, todos los pibes son trabajadores. Ya no sé, yo cuando entré, por ejemplo, yo logré hacer 2 años y medio de la carrera sin trabajar y la verdad metí el 50% de las materias en esos años y el resto logré recibirme trabajando, pero ya tenía todo un piso. Hoy los pibes del primer año de la universidad ya están trabajando, muy difícil. Entonces, todo esto que nosotros estamos es en la Argentina, pero es en el mundo entero, porque estos son debates que están muy obvio, álgidos en un montón de países. Hay un problema de eso. Entonces, si todo eso retrocede, aumenta la barbarie. Yo creo que, bueno, y ahí, viste, socialismo barbarie se llama o barbarie capitalista se llama nuestra corriente internacional, pero tiene que ver con esto. Y después hay, lógico, un montón de cosas políticas. Yo creo, lógico, que también en este marco el gobierno de Kicillof tiene sus responsabilidades en la provincia, administra recursos donde están, los salarios de la provincia también son de miseria. Una chica de 15 años tiene que ejercer la prostitución para poder vivir. Habla de muchas fallas y de mucho tipo de violencia que viene mucho antes del acto puntual de lo que ocurrió. Manuela es precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Fede, lo mismo, pero por la ciudad. Y bueno, sin ir más lejos, los lugares donde las chicas trabajaban eran en la ciudad de Buenos Aires y por orden de Jorge Macri empezaron a limpiar, con muchas comillas, la ciudad y empezaron a restringir que chicas que ejercían la prostitución y que trabajaban en Capital Federal no lo puedan hacer, digamos. Como que también este caso destapó muchas ollas juntas, ¿viste? Como que deja en evidencia. Yo creo que un otras poco cosas. también lo que se vio es que había desde muchas posturas, por lo menos lo que yo percibí en el humor social de Twitter, Next, básicamente, es que había como una puja de entender cuál era la causa principal que quizás justificaba el hecho en sí. Cuando un poco, y ahí de la mano con lo que dice Manuela, digo, uno que tiene que tratar de leer estas causas como un poco yuxtapuestas, digo, hay una cuestión de pobreza estructural, hay una cuestión de que una piba se tenga que dedicar simplemente a la prostitución, que tampoco justifica obviamente, digo, y hay una cuestión también narco y que vos lo marcás muy bien con la cuestión de género. Esta semana justo releí una tesis doctoral de una filósofa transfeminista, Sayak Valencia, no sé si alguno la conoce, de México, que hace justamente una reconstrucción de todo lo que es la intersección del narcotráfico con la cuestión de la masculinidad y la violencia de género. Entonces, este hecho, porque la verdad también lo que influye es la espectacularización del hecho. Esto esa de palabra me que suban el asesinato a TikTok, que haya gente diciendo, che, está el video subido en TikTok, está el video por algún lado, que haya gente diciendo, ¿dónde está ese video? Digo, bueno, eso recorre una narrativa de lo que es el patriarcado, claramente, que está también entrelazada con lo que es el narcotráfico. Digo, no queda un hecho aislado. En el funcionamiento de las redes, y eso te lo dicen todas las compañeras, también las nuestras que han trabajado rescatando niñas de las redes, hay como si fuesen dos caras de la misma moneda, el funcionamiento de las redes de trata con las redes narco. El problema en la discusión que se dio en esta semana en nuestro país es que se ocultó el drama de la situación de explotación sexual de estas pibas. Exacto. Para hablar del narco en el sentido de esa espectaculización. Sí, entonces, para hablar, es como en el juego de lo que vos haces foco para explicar, hay mucho de la respuesta de cómo ves el problema. Y a mí eso es lo que mi humilde, mirada para aportar en el debate. La primera cosa que todos recogimos fue, esto es un femicidio. Claro, no es un crimen. Pero aún no es un crimen pasional. Exacto. No es un simple, esto se llama femicidio, las matan porque son mujeres en un contexto de vulnerabilidad. Y tuvimos que repasar esa definición y volverla a explicar. Porque muchos periodistas levantaban como, bueno, pero en México también matan y descuartizan hombres porque por la cuestión también ligada al narcotráfico. Bueno, pero eran ¿viste? tres Como si era lo mujeres. mismo. Sí. Claro, en otro lugar pasa, pero acá son mujeres. Para peor, ¿viste? cuando salió el tema o sea, cuando yo vi que se hablaba del tema de que ejercían la prostitución, era como una especie de justificativo para muchas personas. ¿Viste? Como, y bueno, si no hubieran estado prostituyéndose no les hubiera pasado. No, a la familia, ¿cómo la madre no se dio cuenta que una hija... Las descuartizaron porque tenían pollera corta, hay un centímetro de distancia. Y es que eso que a vos te generó tanto dolor, porque lo comparto, en realidad es una justificación de que porque ejercían la prostitución
las podrían haber... no lo puedo ni reproducir, Sí, pero eran la objetos, lógica o sea, no es era- eso, ¿me entendés? Es justificar que porque estaban en una situación de explotación sexual, que para ellos es que la eligieron, que estaban ahí porque querían, o que no, o que es exenta de violencia y de vulnerabilidad de esa situación. Bueno, entonces, vamos a escarbar en las víctimas y en las familias de las víctimas cual. para buscar la explicación. En lugar de buscar la explicación en que vos tenés un presidente que ejerce violencia sobre las mujeres y las disidencias, de que tenés un Estado que ataca a las organizaciones que tratan de defender lo poco que se puede en la provincia de Buenos Aires, que tenés una policía que está recontrametida en eso, que tenés una justicia que no hizo nada, que le dijo a la familia no, volvió otro día, y que si acá no se avanza en esa causa, si se avanza en esta causa es porque hay una familia y hay un movimiento organizado que además utiliza la calle, un lugar que nos quieren negar como espacio de disputa política. Entonces, es como que con esta temática, yo acuerdo, es como surgieron muchísimos debates Sí. juntos al mismo tiempo, pero que es necesario volver a darlos porque este gobierno nos quiere llevar atrás. Nos quiere llevar atrás, nos quiere tapar, nos quiere llenar de oscuridad, de odio, de violencia. Y es en ese contexto que ocurren este tipo de aberraciones violentas, de saña, que no debemos dejar pasar. Entonces, también hoy cantaban, vamos a pedir justicia para que esto no vuelva a pasar también. O sea, nosotros queremos frenar, queremos justicia y queremos ponerle un freno a esta violencia. Y también es importante decir las responsabilidades políticas o ideológicas, digamos, de los asuntos. Sí, a veces uno tiene la valor sensación en de que eso. tira tanto para arriba que la piedra nunca le termina cayendo a nadie, porque Claro. si es responsabilidad de todos, al mismo tiempo no es responsabilidad de nadie, pero no, insisto, hay responsables de cada una de las cosas que Sí. fallaron en este caso y en tantos otros. Fede, una de las frases es esto, ¿no? El conurbano bonaerense es tierra de nadie, esto pasa solamente ahí porque es el conurbano y porque... La ciudad de Buenos Aires tiene sus propios problemas, sus propios conflictos y sus propios conflictos de intereses también con el conurbano, donde actúan como dos estados separados. ¿Viste? Lo que pasa en Capital es una cosa, lo que pasa cruzando la Panamericana es otra. ¿Qué balance haces de esto? ¿Qué mirada tenés? Vos que estás recorriendo, obviamente, por la campaña, pero porque también sos militante de terreno acá en Capital Federal, respecto a estos casos en particular de la población más desprotegida, digamos, que tiene la ciudad de Buenos Aires y que la tiene, obviamente, también, ¿no? Y bueno, Jorge Macri fue rápidamente el mejor alumno de Milei desde que asumió. Tenemos una ciudad que es la más rica del país, y eso es verdad, y al mismo tiempo la más desigual. Es una ciudad en la cual viven 3 millones de personas, pero entran a la ciudad la misma cantidad de gente. Entonces ahí ya hay un debate importante. Si vos tenés los recursos necesarios para que tu documento diga que vivís acá en la capital, sos los únicos que habitan la ciudad, o toda la gente que entra en la ciudad a trabajar y a hacerse la vida de alguna manera, no son ciudadanos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna responsabilidad de este gobierno. Eso es muy importante también. Y te digo una cosa más divertida para mí, divertida en el sentido de que lo bueno que es el feminismo para la sociedad y para el mundo. Obvio. Por ejemplo, en las escuelas se discutió mucho estos casos, se discutió en las aulas, se discutió sobre el caso y por lo que vos decías de las redes sociales, en las redes sociales se escuchan muchas barbaridades. Ahora en las aulas, decían muchos compañeros y compañeras, docentes del partido, por ejemplo, que este tema surge naturalmente y cuando alguien dice una barbaridad, son los propios compañeros los que le explican. Son las propias compañeras, las chicas, las adolescentes que están cursando en la escuela, las que le explican por qué están equivocados. Y los pibes aprenden también. Así, de manera colectiva. Esa es la magia también un poco de correrle la cabeza a un chico o una chica en la escuela, que desde ese lugar de poder empatizar con el hecho de que una mujer sufre un hecho tan aberrante como un femicidio, permite un puntapié para empezar a pensar un montón de cosas de la sociedad, y de las desigualdades y de todo tipo de explotación. Entonces, cuando jóvenes, hablan ¿no? de la campaña de adoctrinamiento en las escuelas, que quieren prohibir la política, es una política que tiene el gobierno de la ciudad hace mucho tiempo y de manera pionera, y el gobierno de Milei de manera exacerbada, de tratar de prohibir la discusión política y de censura para evitar que se hable de estos temas. Sí, en las escuelas, en los hospitales, viste que bueno, la ciudad es escenario del conflicto con los hospitales, con el Hospital Garrahan y demás, lo mismo en las universidades de todo el país, pero
ha sido epicentro también. Sancionaron a un profe, ciudad. ¿no? Puede ser por hablar Claro, de. no se puede hablar de política en conflicto ningún lado. palestino, Bueno, de repente acá en la claro. Hay ciudad de que- Buenos Aires. Es que hay una campaña muy fuerte de que vos denuncies docentes por adoctrinamiento. Sí. Es una campaña muy fuerte. Nosotros con Manuela presentamos hace ya que 2 años un amparo cuando el gobierno de la ciudad prohibió la utilización del lenguaje inclusivo De en las acuerdo. escuelas. De acuerdo. Presentamos ese amparo y nos pareció una cosa muy importante porque justamente la censura empieza por algún lado y se va concatenando con todos estos hechos también. Y me parece importante esa reflexión traída a mano de que las palabras de violencia anteceden a los hechos de violencia. También a veces no nombrar es violento, por eso es una campaña que nosotros mantenemos muy en alto durante, a mí me parece muy importante en la ciudad de Buenos Aires, contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y el hecho de garantizar el derecho de todas las niñas, infancias y adolescencias a ser nombradas. Que se imaginarán que toda la campaña, aparte de prejuicios y de ideas, de que en realidad los docentes, si te obligan a escribir con la E, todo tipo de pavadas que nunca se escucharon en la vida, jamás, nunca sucedieron, pero sí uno conoce los casos del sufrimiento de chicos, chicas y chiques que no pueden ser nombrados según su identidad. Que no pueden ser nombrados en sus casas y en la escuela, a partir de toda la lucha feminista y las legislaciones que se consiguieron a posterior, empiezan a ser los lugares seguros para que muchas infancias y niñeces puedan experimentar más libremente quiénes son, y muchos no tienen, no siempre tienen ese cuidado en su hogar. Y me parece también re importante lo que Fede dice. Qué bueno que en las aulas, qué lugar importante para procesar y reflexionar, y cómo los pibes en ese intercambio agarran sensibilidades y escuchan, y además también es como una gran muestra de que no era cierto que la juventud era de derecha. Estaba por decir exactamente eso, esa idea de que hemos perdido esa batalla los más jóvenes, o que los jóvenes se han volcado a la ultraderecha. Pues no, mi ciela. Claro. Entonces se pueden haber volcado al fenómeno, a lo llamativo, a lo nuevo, a lo disruptivo, al loco, al despeinado, como queremos decirle, pero nada tiene que ver con haber perdido esa sensibilidad y ese registro de lo que le pasa al de al lado. Exacto, es un sector, y también cuando, bueno, hay mucho lenguaje de guerra porque el gobierno lo trae, pero también no hay que agrandar al enemigo, Claro. más de lo que es. Y eso es importante para que nosotros sepamos nuestras propias fuerzas. Entonces ellos vienen, no hay que dejarles que nos inunden con esa idea a la juventud es derecha. Nosotros con Fede, cuando empezaron a decir eso, que además tenemos una militancia juvenil, bueno, yo sigo en la militancia juvenil, de invitada, pero me gusta. Pero bueno, tenemos mucha militancia juvenil, estudiantil y demás. ¿Cuánto tiempo? La primera entrevista que te hice hace 10 años de la primera entrevista acá en Buenos Aires. Laburaba en Radio Naciones Unidas y me acuerdo que viniste que eras, bueno, yo también, imagínate, 10 años atrás. Bueno, seguimos. 2 bebés eran. No, pero increíble. Yo cumplí 40 y empecé a Claro, tenías 30 en ese militar entonces. a los 23, creo, que fue en 2007, con lo de Fuente Claro. Alba. Pero entré- bueno, viviste todo el auge de Ni Una Menos y todo. Pero y no, realmente la fue previa. como- Yo La empujé previa, la pero- previa. Eso Sí, sí. a mí me da mucha alegría cuando vi La Marea, porque fue bueno, primero que fue, bueno, tenía razón. Alguien nos iba a escuchar en algún momento. Y teníamos que construirlo, pero también eso te hace creer mucho en el trabajo de hormiga. Obvio. No me voy a correr 1 milímetro de las cosas que creo que son correctas porque ahora me digan que es una minoría o que no, o que está mal. ¿Entendés? ¿Qué pensás de este debate de se pasaron 3 pueblos? O esto es una revancha por todo lo que los viste como esa discusión un poco media. A mí ¿Puedo decir algo la nada más? planteo no tanto A mí del lado de ellos, que es como Fede va bueno, a tratar de no voy a salvarme esperar porque nada. sabe que yo pierdo todos los filtros. No, con no, las pero discusiones. pasaron También 3 por pueblos. compañeros propios, Lo digo digo, gente propia que decís, semánticamente. dale, boludo. Semánticamente digo, creo que habíamos aprendido a no decirle a las mujeres exageradas. Claro. Nada más. Sí. Yo creo varias cosas sobre eso. Voy a decir una crítica constructiva.
Porque O sea, lo que creo pasó esta semana demuestra que no pásense En primer 4 lugar, países la próxima, claro. no 4 pueblos. En primer lugar, en relación al gobierno, efectivamente que nos estaban diciendo que éramos exageradas y lo que nosotros estamos básicamente diciendo es que nos matan por ser mujeres, te violan porque sos mujer, te agreden porque sos LGBT. Y eso es una realidad y nosotros queremos no queremos volver al closet y al medioevo, nunca más. Entonces, la verdad que el gobierno es parte del discurso del opresor, es negar al oprimido. Y eso es parte de la cosa. Pero después me parece también que hubo un sector, yo lo veo, lo digo con respeto y como crítica constructiva, pero hay que decirlo. Yo creo que hay un sector del peronismo que le cedió. Le cede al discurso de la derecha. Y que dijo, nos habremos pasado 3 pueblos. No, hermana, no dudes. Claro. Eso es lo que quiero decirle. No, pero, No por ejemplo, dudes de nuestra lucha, Claro. porque la derecha te ataca. Y yo veo que el peronismo hace eso en un montón de Bueno, el peronismo, debates. hay un área Y del le das peronismo un- que es de derecha y que es rancia, digamos, rancia. que uno no. La hay, Sabemos, bueno. la hay. No se la Ay, vamos a pero negar, es esa pero- lógica, es No, esa- pero hace poco, por ejemplo, estuvo con nosotros Julia Mengolini, que lo trata también en su último libro, y dice, che, no creo que nos hayamos pasado ni 2, ni 3, ni 4 pueblos, pero sí que hubo un abandono a los hombres, los chicos, dentro de la lucha, que no los incluimos, no los hicimos parte. Hicimos una lucha solo Bueno, de lo que mujeres pasa que- y dejamos a muchos Esa es jóvenes. la discusión de un sector del peronismo. Nosotras, por ejemplo, no lo digo con Julia en particular, pero con muchas orgas, yo he tenido discusiones a los gritos en las marchas, a los gritos en las columnas, porque decían que no pueden venir varones. Claro, es que durante mucho tiempo Yo fue que no vengan nosotras, varones, es de mujeres. la Fuimos marcha, militantes obvio, pero- permanentes en la marea de, primero que una cosa es que nosotras dirijamos la organización de las cuestiones y otra es que excluyamos. Nosotros no tenemos un movimiento que excluye y que dice quién puede apoyarnos y quién no. Nosotras creemos en la solidaridad. Y además yo en particular, como feminista socialista, creo en la alianza estratégica entre el movimiento feminista y la clase trabajadora. Claro, Y pero el así rol como- que los sindicatos tienen que tener en esta lucha. Mi enemigo, pero eso forma parte de qué definición del patriarcado vos tenés. Si el enemigo es el netamente se queda en el problema del varón, o si vos también empezás a ver el sistema de explotación, de opresión y de explotación que lo promueve. Y por eso yo por ejemplo nunca fui esencialista, digo, bueno, porque sea mujer no necesariamente, hay mujeres que están en posiciones de poder y ejercen ese Exacto, tipo de es que- violencia, explotación, opresión. Pero bueno. Cuando uno entiende que lo que es patriarcal o lo que es machista es la sociedad, no un hombre o una mujer, sino la sociedad tiene comportamientos. Pero para mí fue una Vos discusión, necesitas muchas entender- de los sectores, y lo digo, también estaban centralmente en el peronismo. Bueno, es que lo que pasa es que en el feminismo estamos las socialistas, están las peronistas, o sea, hay de todo, ¿no? Es un movimiento muy, muy grande que tiene distintas opiniones. Pero a mí me molestaba mucho esa discusión porque muchas veces se enfocaban en los varones para no enfocar en el poder. Claro, Porque en esos momentos había que criticar a determinados gobernadores. claro. Y en su momento, por ejemplo, yo soy de la marea previa que peleaba por el aborto, Cristina no nos quería dar el aborto. Y yo la criticaba a Cristina, me decían, ¿cómo vas a criticar a una mujer presidenta? que Está en una es ubicación de realidad. poder y nos dijo que no va a dar el aborto porque es peronista no feminista. Bueno, ahora es una discusión de antaño, digamos, pero fue parte del debate. Entonces, no es para ir, o sea, en un montón de discusiones hacia atrás, pero no le cedan a la derecha, eso les quiero decir. No, insisto, Cuando la Julia derecha lo- ataca, lo- tenemos que salir a defender el doble, Sí. no A mí más que escondernos. la derecha me interesan los debates, insisto, internos que hay dentro de los espacios Sí. de izquierdas, Sí. peronistas, incluso que decís Sí. que compañeros que están de nuevo con esa discusión, decís, vamos a... Pero bueno, puntualmente la teoría de Julia se desprende a raíz de cómo se segmentó el voto de la ultraderecha en las últimas elecciones y cómo hubo una enorme mayoría de jóvenes varones que terminaron votando a estos personajes. Entonces era como, bueno, evidentemente a esas personas se las dejó fuera de una épica que tuvo una generación. No, bueno, ese las dejó. Yo no las dejé. También se tienen que hacer responsables de las cosas que les tocan. Porque tuvimos esa discusión de que a los pibes hay que incluirlos y tienen que dar un lugar. Y Exacto. no podemos decir que son los enemigos y que los enemigos son los poderosos, son los gobiernos y no el pibito que está al lado, que tiene además 13, 14, 15, 16 años y vos tenés que establecer un diálogo y darle un lugar en este espacio. Y acá cada cual tiene que hacerse cargo de lo que les tocan. Porque si no, no miran. Cuando se pueden hacer los balances, nos buscan. O sea. Hagan balance a fondo. Yo estoy reabierta a hacer discusiones de qué pasó. Pero también esos pibes, ¿sabés lo que le pasó a muchos pibes que no lo quieren discutir?
en la pandemia quedaron recontra encerrados porque dejaron las universidades cerradas 2 años y nosotros le estamos diciendo, una vez que haya pasado el pico, por supuesto, de contagio, en las personas de determinadas edades que vos podés establecer ciertas pautas de comportamiento, tendríamos que hacer una clase pública en una plaza, pero dejaron cerradas las universidades 2 años y a los pibes los bombardearon por redes sociales. Sí, pero yo creo que... Kicillof decía, no, porque la juventud es el foco del contagio. Esos pibes se enojaron con el peronismo. Sí, pero pibes y pibas, que les sin dijo, embargo... quédate en tu casa, me re enojo con el... No digo, pero eran pibes y soy pibas. así, soy re pasional. Eran Me copo con todas las discusiones, soy así, de este no, nación. tranquilo. Pero No digo que Acá eran nos pibes, encanta. prometida. eran pibes y pibas las que se encerraron y todo, y es lógico, pero para mí Pero el las feminismo pibas tenían el inyectó, feminismo. claro, inyectó un antídoto ante la ultraderecha que Sí, los pibes obvio. no lo tenían, no lo tuvieron y muchos no lo que pasa tienen es que todavía. La perversidad también de la derecha es hacer al de al lado el enemigo. Entonces, esa lógica de para el varón, la enemiga es la mujer, que tiene, vos no tenés derecho porque le dieron derechos a ellas. O el migrante, ¿entendés? La persona de la otra nacionalidad. Ellos se construyen sobre la guerra de los unos contra los otros. Claro. Entonces entran mucho ahí. Lo que pasa es que lo que vos te tenés que explicar, para mí el problema no estaba tanto. En el caso me parece que el peronismo, que tuvo toda una línea de que el problema eran los varones y no el Estado, Claro. sí tienen que hacer esa discusión. Yo creo igual que muchos, y no llegan a preguntarse qué pasó con esos varones que dijeron, si el progresismo es esto, me voy con la derecha, porque eran gobierno. Esa es la discusión que tienen que hacer. Dijeron un montón de cosas que parecían de izquierda, que no terminaron de darle respuesta a un montón de generaciones con las que no tienen ningún diálogo, no les significan nada. Vos tenés pibes, a ustedes les puede significar algo, el peronismo. Sí, pero por un recuerdo de hace años, ¿me entendés? digamos, ¿no? En Pero el viviste último algo, tiempo, ¿me entendés? claro. Estos chicos de 20 años lo que viven es, tengo que estudiar, para estudiar tengo que trabajar. Mi trabajo es una mierda. Mi trabajo es una porquería. A la facultad voy y a mis docentes los basurean en todos lados. Tenés referente del gobierno que dicen que no seas médico, que seas cualquier otra cosa que no seas médico. ¿Qué les queda? ¿Me entendés? Y vienen de 2 procesos democráticos bastante fallidos, como fue el de Macri y el de Alberto también. Sí. Entonces, Alberto. Y venían con... Alberto, o sea, Vamos a un hablemos date. del elefante en la sala. Hablemos del elefante en la sala. Claro, ¿me entendés? Los pibes agarraron. No quiere decir que su voto no haya sido de derecha No, y que hayan estado equivocados, pero tienen que entender qué los llevó a eso para poder dar una respuesta. Porque entonces ahí, por eso yo estoy también como tan comprometida con el anticapitalismo y con Fede estamos haciendo esta campaña y estamos diciendo cosas que son, que aparecen y que Siguen no haciendo son los irreverentes. picnic, campamento. Campamento. El campamento Claro. anticapitalista Se viralizó un montón ese. Todos Fue los muy años. Todos quieren venir. No, pero fue Todos muy quieren acertado, venir. no sé de quién fue la idea y de contarlo, pero fue muy acertado de marketineramente. El organizador, por favor. Yo soy el organizador. Contame de qué va, contame El de qué va. organizador del campamento anticapitalista. Lo primero es una cosa para molestar a Feynman. No, mentira. Pero podría hacerlo perfectamente. Salió. Claro. Hay una cosa que para nosotros es importante, porque hablábamos de si la juventud se volvió de derecha. Primero, los campamentos anticapitalistas son cada vez más grandes. Y segundo, si la juventud se hubiera vuelto tan de derecha, no se pondrían tan mal con el tema del anticapitalismo. Porque hay un error a veces. Dicen, che, pero no te están boludeando en las redes. No, están haciendo una maniobra política de intentar ridiculizar algo que les da mucho miedo. Que es que estos pibes, en vez de decir el problema es la feminista que no sé qué, o el problema es bla, 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 digan el problema es el capitalismo. Que es una cosa que apareció y que no la inventamos nosotros. No. Por ejemplo, la rebelión chilena, una de las consignas era no estás deprimido, es el capitalismo. Entonces empieza a parecer Re. que los problemas subjetivos de las personas, en vez de pensarlo individualmente, se piensan colectivamente. Claro. Ahí nace el campamento anticapitalista, en ese momento y en esa discusión. Es un evento que tiene jóvenes de todo el país, estudiantes, trabajadores jóvenes y demás, que tiene jóvenes y trabajadores de otros países que vienen de Latinoamérica y de Europa y hasta de Estados Unidos. ¿Y dónde lo hacen? Y lo hacemos acá en la provincia de Buenos Aires. Ok. Lo hacemos en campings. Lo En financiamos, obviamente. Así que sí, hay entrada.
discusión ridícula que a veces nos No, plantean. sí. Pero lo que No. pasa es que no conciben cobrar algo que no sea para currar. Lo nuestro es para cubrir los gastos. Ok. Entonces no lo conciben. Claro. Entonces, desde eso es el campamento anticapitalista. Es un espacio de encuentro para discutir un montón de problemas que produce el capitalismo y cómo nos organizamos frente a eso. Ok. Problemas educativos, de trabajadores. Se discute hasta de marxismo, del problema de la transición al socialismo y qué pasó en el siglo XX. Las discusiones son profundísimas. Sí. Y ese espacio de socialización para nosotros fue muy importante e incluso lo defendimos durante la pandemia. Y creemos que fue una clave total en los momentos en que se pudo hacerlo todos los años, Hablar con otros. porque en vez de tener a los pibes encerrados en la casa, sometidos a la publicidad de las redes sociales de los grupos más poderosos, los invitamos a verse las caras. Contame un poco Y eso para meternos. que dice Fede Sí. para mí es re importante Obvio. en el sentido de hay un debate sobre alternativas y eso es lo que queremos demostrar. Porque estamos discutiendo el peronismo, estamos discutiendo la derecha. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo podemos superar esto? Y nosotros queremos aportar ese debate. Por eso el campamento, por eso esta campaña, por eso el anticapitalismo. Porque además a la derecha, en un mundo que está polarizado, donde Sí. hay derecha y los centros se han adelgazado un montón, porque eso es lo que ha perdido peso. Sí, hay o sea, una como la sociedad misma, ¿no? Cada vez hay más concentración, cada vez hay más, viste, como todo está virando muy rápido, porque también la tecnología hace que las cosas avancen demasiado rápido, y hay discusiones que la política no se está permitiendo dar, porque los personajes que hay en la política son estos que tenemos ahora. Sí, ¿viste? Que estamos terminan- en un mundo, el siglo XXI trajo un Claro. montón de sorpresas. Sí. Se pensaba que el fin del siglo XX había arrojado determinado consenso y estabilidad después de guerra, crisis, revoluciones y demás, y resulta que este sistema está recontra podrido y vuelve a abrir esas discusiones. Claro. Y vuelve a abrirlas en el contexto del siglo XXI, con novedades. Por eso para nosotros también es importante hablar de alternativa y de renovación en la izquierda, porque yo quiero aprender de lo que pasó en el siglo XX para recoger los nuevos problemas del siglo XXI. Nosotros hablamos de anticapitalismo, hablamos del problema de la precariedad del trabajo y la uberización del trabajo, y laburamos con los Citrarrepas, que es el primer sindicato de base trabajadora de reparto Que lo por recibimos exportación. acá, de hecho. Sí, Sí, Vinieron acá. estuvo- estaban muy estuvo contentos. bien. Estaban hoy en la marcha. Yo les dije, me voy a la marcha a hablar con los chicos de Soda. ¡Ay, yo fui! Les manda vamos. muchos besos, Belén. Lo más. Lo más. Lo más. Estuvo ahí en la marcha, estaban los compañeros repartidores estaban en la marcha. O sea, todo esto son los nuevos fenómenos que requieren de respuestas, que requieren de visibilización, y los anticapitalistas tenemos mucho para decir de eso. Y entonces en esta discusión que pasa en todos lados, que pasa en la vida, que pasa en el día a día, pero que también se va a dar para el Congreso. Y nosotros con Fede queremos ir al Congreso porque creemos que le falta anticapitalismo. Yo quiero hacer un escándalo nacional por el salario, por ejemplo, que es el Capaz. proyecto que no está en el Congreso. Está actualizado ya ahora, ¿no? Sí, ¿Cuánto es el mínimo ahora? ¿2? Estamos en 2, sí, 2 millones. No me voy a olvidar, Te lo traje. no me voy a olvidar nunca la campaña que hiciste, que eran 800 en ese momento. No, la de 500.000. 500.000. ¿Vos Y a los viste 4 lo que me meses, atacaron y a los 4 por meses eso? era Era nada. nada. Era como, Buenísimo. Vos sabés que hubo algunos Increíble, periodistas me increíble. llamaron para pedirme disculpas después de eso. no, pero Alguna gente era... me pidió disculpas y me dijo, yo veo que me equivoqué porque te atacábamos un montón. Y está este otro energúmeno que tenemos de presidente que dice que hay que vender órganos y que no existen los femicidios. Y yo decía 500.000 pesos y me atacaban más a mí, ¿me entendés? Que a la derecha. Bueno, paren un poco. Yo te digo por qué tiene que estar Manuela en el Congreso. ¿Y por qué tenés No. que estar vos también? Sí, primero Tenés que Manuela, tenés que porque venderte. yo ante todo soy, ¿cómo se llama? Soldado del movimiento. Pero lo digo así, esos quiero, momentos Fede. donde la discusión era que era un delirio, lo de 500.000 pesos, etcétera. Hace falta gente que se la banque también y que diga las cosas que hay que decir, aunque parezcan medio complejas en el momento, o aunque te digan que te están ridiculizando, qué sé Que yo. amaríamos verte ahí discutiendo con cada uno de los Sí. monstruos que hay adentro. Yo Sería creo que fabuloso. falta una Pocho. feminista de pura cepa Power. ahí adentro. Total. Falta una feminista de pura cepa, falta algún anticapitalista. Se pueden dar grandes discusiones en ese congreso porque hay mucha crisis y hay grandes debates y nosotros queremos que esté el nuevo más. Y para eso, bueno, necesito que me acompañen, necesito que Bien. empujen todos, porque esto no se hace sola y solos. Nosotros somos un partido de trabajadores y bueno, para entrar necesito que me acompañen y voy a... Yo quiero. Yo quiero mostrar, Para el chico porque es- además, no, porque esto tiene Ay, una porque- simbología espectacular. Ustedes saben, cuando esta es la boleta de provincia, yo la... ¿Es la real?
La blurrié, sí. Está así, pero porque el blurriada. otro día mostramos una que habían hecho simbólica, no era No, esta no es la real. simbólica. Esta es la real. Estás en la- posta estás en a la- posta. Este que está acá es el monstruo misógino, bufón, espantoso, que no usa casco cuando sale corriendo a Lomas de Zamora, de Spert. Ok. Yes. Qué Entonces tipo vos horrible. entras. Que hayan Ves puesto a Spert en Spert a la una izquierda punta, y a ustedes a la es por derecha, sorteo. sí, ya sé que es por sorteo. Es por Es- sorteo. Es No, no, es que facilísimo. está desde el Spert lado que está mira el de la boleta. en- Está a la izquierda, está a la Spert izquierda. Claro, y yo claro. estoy en la otra punta, clarísimo. Rojo y verde. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, todo lo que está bien. Y le pones una crucecita ahí, Perfecto. la doblás así y va a la urna. Yo quiero hacer Por una lo mismo. pregunta. Sí. Acá te vamos a encontrar a vos. Y acá lo van a Claro, encontrar en a Fede. Capital nos van a encontrar. En Senadores está Héctor Chino Heberling. ¿Mismo lugar? No, ese No, es el tercer sorteamos lugar de la distinto. boleta. Ok, La pregunto porque tercera. no sé. Ah, sí, sí. Claro, en cada distrito se sortean los Perfecto. lugares según las listas y demás. Ok. Vamos a estar en la capital, en la categoría de diputados. Voy a estar junto con Viole Alonso, que es secretaria de Filosofía y Letras del Centro de Estudiantes. Y en la categoría de senadores está Héctor Chino Heberling, que es un jubilado de los miércoles también, compitiendo en la misma categoría que Patricia Bullrich. Épico. Una cosa Es que, ustedes ponen a significativa. la gente- Simbólico. Simbólico. Divino. Y acompañado también por Belén. Belén D'Ambrosio del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación. Perfecto. Y quiero rápidamente, uno de la ciudad y otro de la provincia, pero entran mañana al Congreso. ¿Cuáles son las urgencias, las 3 urgencias que dicen, che, no puede ser que nos esté hablando de estos temas, no puede ser que nos esté profundizando en esto o resolviendo esto de forma lo más sencilla posible, pero que digan, che, son las cosas que la gente en la calle con la que hablo, la que están en campaña y demás, me dicen, che, solucioname esto, esto y esto y no te pido más. ¿Viste? Como algo mínimo que necesite Empecemos la por gente. ahí. Claro, arranquemos por acá. ¿Por dónde arrancamos? Hay una cosa que es Está buena la delirante. pregunta, porque es Sí. ¿por dónde arrancamos? Es que es tanto el quilombo, que uno dice, ¿qué Exactamente. hago? Bueno, es genial porque ¿qué es lo particular o qué es lo que une dentro de lo diverso? ¿Qué es lo que une dentro de lo diverso? De todos los dramas que vos tenés, de todo lo que duele, de todo lo que genera toda esta barbarie que estamos viviendo, hay una cosa de la que no se habla y que generaría un alivio en la masividad de la sociedad argentina, que es el salario. Si vos mejorás automáticamente el salario, por eso nosotros decimos, empieza por el salario. Empieza por el salario, el proyecto de los 2 millones. Si vos mejorás el salario, encarás el segundo problema, que es el pluriempleo. Un trabajo para vivir, no 3. 1. Porque si tengo un trabajo para vivir, por ahí sí puedo terminar la carrera en la universidad, por ahí sí me puedo mudar solo, sola, por ahí sí puedo elegir, quiero conocer el mundo, descubrir, por ahí sí puedo, y te estoy hablando de cosas lindas, llegar a fin de mes, comprar las medicaciones, vivir, claro. el problema de los jubilados. El salario mínimo de 2 millones también eleva todo el piso de las jubilaciones. Entonces, con el tema del salario, además... por ejemplo, en Argentina en este momento está en 45% de la capacidad instalada, es decir, de todas las fabriquitas y todo, 45% se usa. Si vos das una inyección salarial, puedes llevar la capacidad instalada al 60%, entonces salís de la recesión por el consumo. Sin hablar de todos los problemas de fondo. Entonces hay una medida que es lo que une dentro de lo diverso, que es lo del salario, para mí. Entonces, bueno, me revelé la Volvamos pregunta a de Marx Fede, y la porque discusión de la arranqué- tasa de ganancias. Esto. ¿Cómo? Volvamos a Marx y a la discusión de la Claro, tasa de ¿verdad? ¿Cómo ganancias. repartimos la Pero torta? ¿por qué? Sí. No, es que sí. era como Un poco así. pero plenamente. Bueno, de hecho, en el reparto de la torta, en los últimos 15 años, lo que sucedió, que en lo que es el reparto del PBI, yo les traje. Porque hace acá la lo tarea. explicamos. Hace la tarea. Hace la Yo, tarea. exacto. Y además nosotros, Fede, escúchame, somos... Eh, estudiamos. Ante todo, ¿Tienen para alguno de estudiar más? aparte, Por supuesto, o sea, se lo si no traje para tenemos un ustedes. panfleto, no. Tenemos un Mientras- plan, está explicado ahí. ¿Sabes Uno qué? de los cuadros que vas a ver ahí explica cómo en los últimos años de las riquezas del país se achicaron las manos que tienen la riqueza de la Argentina y los trabajadores y las trabajadoras tenemos menos proporción de la torta de ganancia de nuestro país. Entonces aumentó la desigualdad. Entonces la medida del salario busca encarar ese problema. Y muchos me decían, ay, pero ¿por qué el aumento del salario es anticapitalista y no sé qué? Y bueno, mira todo lo que estamos afectando. Claro. yo acá quiero hacer unas preguntas. No encuentro manera de que no sean medio pinchando, pero no, les juro que no son Es más, pinchando. claro, o sea, estás acostumbrada a que te pinchen las preguntas. Eh, Si no te responde ella, ¿quién? Estamos de acuerdo en que claramente lo que hubo en los últimos años, yo creo que desde la pandemia un poco acá, es ciertas
como cierto reconocimiento de la gente, no necesariamente socialista, incluso de liberal, por así decirlo, de que el capitalismo de alguna forma como sistema de producción no produce el mejor espacio para que nosotros habitemos la vida, por así decirlo. Ustedes cómo, y esto va quizás de la mano, digo, creo que la pregunta de Andy localizaba un poco los principales problemas y esto va un poco buscando quizás las propuestas que traen es ¿qué manera ustedes encuentran en esa juventud que encuentra ciertos dolores de alguna manera en lo que es el capitalismo? ¿Cómo ustedes proponen, digamos, una interpelación para el lado del socialismo en una época donde yo creo que, y esto es una apreciación personal, digo, la narrativa de revolución socialista se cayó por lo menos, les diría, desde la caída de la Unión Soviética? Bueno, lo que pasa, esa pregunta es para Fede, me parece. Yo solo te digo una cosa y lo dejo al organizador del campamento anticapitalista que te cuente cuál es la experiencia. Venía al campamento. No, Está bueno el campamento. Está re bueno, escúchame, todo el mundo quiere venir a Dorni, quiere venir la faraona, quiere Yo venir quiero- la faraona, Tiene pero que ir al programa. pero por Veo favor. En la última Quiero decirlo canción de que- Martín, los estamos en nombra. el estribillo. En el estribillo, ¿lo escuchaste? Todos los días habla. Y mira, tiene que ir feo, tengo que ir yo. Está tengo Yo que ir quiero yo. decir que fue una así como nosotros tenemos el concepto de hetero-friendly, fue como una pregunta de peronista, socialista friendly. Por así decirlo. bien. Yo lo que creo es que en realidad el problema lo tienen ellos. El problema lo tiene el capitalismo. El que tiene que rendir cuentas de por qué no es un sistema eficiente es el capitalismo. Esa es la discusión. La primera discusión que hay hoy es que el sistema tiene un problema de legitimidad muy grande vinculado a la enorme crisis que hay. Por supuesto que estamos entrando en el siglo XXI, no estamos más en el siglo XX. No hay. Hay dos cosas que no hay. Una es que no hay grandes sectores de la sociedad que tengan conciencia socialista, pero tampoco hay más muro de Berlín. Y eso quedó en el pasado. Y creo que ahora hay también- una experiencia nueva. Entonces, en la experiencia nueva, con este sistema, por eso nosotros también hablamos centralmente de anticapitalismo. Estamos en un momento para preparar esa resistencia al sistema. Después, que se llegue a ideas socialistas y demás es algo, por supuesto, de lo que seguimos trabajando. Pero lo que hay hoy mucho es una experiencia colectiva que el sistema es una porquería. Y te digo, y ahí le dejo el micrófono a Fede porque él es que organiza el campamento. Me quiero y lo anotar sabe. algo para no olvidarme, me quedé sin batería. No, No, que creo que también hay algo que un poco se perdió, no solo la cuestión de la caída del muro de Berlín, Sí. sino cierta antinomia entre el proletariado y la clase capitalista en sí como un grupo homogéneo. Digo, me parece Benito, que es un también... sábado a las 9 de la noche, hablarle claro a la no gente. entiendo a- La gente está No, así, la pero Para, a ver si vos me seguís, voy. Habla bien, charla, habla bien. Benito, es un programa, estamos en el prime time. La figura del Me trabajador. van a Feima, la gente te me está yendo a ver a Feima. Ojo, ojo que mide esta discusión. Digo, la figura Yo del que- trabajador como te sujeto digo. industrial del siglo XX, digo, cambió profundamente. Digo, ¿cómo haces para interpelar esto en un pibe que quizás tiene un salario en dólares, gana bien y llega a no fin quiere de mes? decir que no se reconozcan. No, por eso les preguntaba, Como digo, trabajadores. ¿cómo logran ustedes interpelar para el lado del socialismo, que es la propuesta de ustedes? ¿Sabes cuál es el ejemplo para mí más patente de todo esto? Que en el país más imperialista del mundo, en Estados Unidos, hay un revival total del sindicalismo, la sindicalización, la identificación como clase trabajadora, y tenés en la gente del siglo XXI, o sea, los trabajadores del siglo XXI, tipo les pibis de Starbucks, que hacen Ay. todas manifestaciones de, por ejemplo, por el orgullo, hicieron un escándalo nacional y una huelga y todo, sindicalizándose tienda por tienda, peleando contra las multinacionales. Entonces, cambió la clase obrera un poco, puede ser. Igual, ojo que hay muchísima clase obrera industrial en el mundo. Por ejemplo, Sí, 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 en sí. China ni hablar, y en Argentina también hay mucha también. No, y mismo Pero también tú está trae- esta idea de que vos estás explotadísimo en otro tipo de trabajos también, donde se empieza a identificar y se empieza a mezclar estos movimientos. Es súper interesante cómo se va desde una discusión, por ejemplo, del feminismo, de la ecología, del problema del genocidio en Palestina, a un montón de cuestiones, y se llega a la sindicalización, a la Sí. lucha de la clase trabajadora, a la unidad de los movimientos, Ay, sí. y eso para mí es el germen más grande que puede existir, justamente no solo para el anticapitalismo, sino para pensar una sociedad socialista, que tenga otros parámetros. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo muy cercano. Lo veo en hechos que tal vez hoy aparecen más cualitativos, pero que pueden dar un salto cuantitativo en cualquier momento.
porque se está gestando una olla a presión muy grande. Sí. Y también porque la derecha no para de atacar y de decir cosas que para mí lo que terribles. más ha Pasa cambiado- con los socialistas, nosotros del siglo XXI, y por eso también queremos renovar la izquierda, nosotros nos hacemos eco de todos los temas. Los socialistas y anticapitalistas del siglo XXI, el nuevo MAS, que integramos nosotros por lo menos con Fede, recogemos todas esas sensibilidades. Entonces yo hice mis primeros pasos en la militancia feminista, dando la discusión para unificar con la clase trabajadora. No hablamos solo, no sé, hay como una idea de que la izquierda, no sé, el video de Peter Capusotto, ¿me entendés? Que no tiene nada que ver con lo que somos nosotros. Capaz que en otras décadas habrá sido algo de la izquierda así. Nosotros ahora con Fede, no sé, Fede militó mucho en el movimiento ecologista, yo vengo de la militancia feminista, bueno, Belén es trabajadora de reparto por aplicación y estamos elaborando por el sindicato. Es decir, nos hacemos eco de todos los temas porque a la nueva clase trabajadora tiene muchos también vasos comunicantes generacionalmente para sufrir desde muchos lugares y se está haciendo eco de muchas temáticas. Entonces, bueno, somos eso, anticapitalistas sensibles. Banco porque también es un debate que nos hemos dado nosotros, inclusive dentro del peronismo, y creo que un poco el documental que hizo Felia sobre el trabajo el año pasado también daba esa respuesta. Era, bueno, ¿qué propuestas llevamos a una nueva clase trabajadora que no es la misma del siglo pasado? Es que lo- básicamente? sí, pero para mí más que la clase, cambió la Sí. clase trabajadora obviamente, pero lo que nadie está, porque siempre se habla de la clase trabajadora y de la gente de abajo y poco se habla obviamente de la gente de arriba. Lo que más ha cambiado en este último tiempo es el nivel y el grado de concentración de las economías que hay y la gente rica que cada vez es más rica, Sí. trillonaria, o sea, como de un nivel medio como inentendible hasta hace mucho tiempo. Y para mí eso es como el eje de las discusiones que se tienen que dar. Porque uno cuando lee anticapitalismo, dicho por la propia Cristina, el capitalismo ha demostrado que con todas las fallas que tiene hoy por hoy es la forma de producción que el mundo ha elegido No, en su mayoría. No dijo eso. No dijo eso. Correcto. No le regales eso. Y mirá que yo fui por la libertad de Cristina, la única que fue a A la ver qué plaza dijo, con el qué intento de dijo. magnitud y todo. ¿Quién Cristina tiene el mate? dijo Pásenme el mate. que era el sistema más eficiente. Ese es el problema. No es que dijo es el sistema que hay. Digo que es el más eficiente. Ok. Ella defiende ese sistema. Y ese es el problema. Están intentando emparchar o arreglar o hacer todo dentro de un sistema que está basado en la explotación y no solo eso, pero sino que ahora a las claras no tiene solución. A las claras no tiene solución. Y la manera concreta de intervenir sobre eso es hay que afectar a los poderosos. Exacto. Si vos no podés, esa idea de conciliación, no, como van a estar bien los empresarios, van a estar bien los trabajadores. No pasó. No es lo insisto, que hay en la realidad. Y entonces tratan de buscar discursivamente y bueno, como están haciendo ahora en esta campaña electoral, que hacen una campaña electoral sin programa. No tienen propuestas. No dicen qué van a hacer con la deuda, qué van a hacer con la economía, qué van a hacer con el campo, qué van a hacer con los medios de comunicación, qué van a hacer con un montón de cosas. No pueden decir qué van a hacer. Porque no tienen programa. Porque No, es ellos el quieren- anti lo que, o sí, estamos más pendientes de que fracase el actual modelo que de lo que Sí, se va. bueno, sí, se pero va a eso. proponer. De todas maneras, es como, insisto, me acaba de definir la campaña de peronismo. Se van a sentar, No, que nos lo- van a lo decir que digo esperemos al por- 2027, esperar, bajo el gobierno de Milei, que puede quedar todo roto si esperar al 2027. Obvio, te obvio. dicen, esperemos, y después que, no sé, la lluvia de apoyo popular, Sí, sí, porque son- porque sos el mal menor ante un mal. Y después se preguntan por qué los pibes van a la derecha. Bueno, no. Yo, Son, bueno, perdón que no me acordé del textual, igual no me acordaba del textual de Cristina. No, solo, no, solo por No, no eso, me pidas pero, perdón, no, pero, yo soy así efusiva. pero retomando un poco lo que decía, la precarización laboral que hay en la parte de abajo responde directamente a la concentración que hay arriba. Por eso cada vez hay menos Lo que pasa trabajo, es que trabajo Cristina, más precario. no resolvió No. el trabajo precario. Exacto. Cristina tuvo un momento histórico, que fue, y Néstor también, que ellos tuvieron la doble balanza positiva, Sí. ¿me entendés? Entraban El precio de las commodities y las precio de materias primas commodities, todo. altísimos. Pagaron deuda y no se cambió nada de la estructura del país. Y no sacaron a la gente una de las cosas que molestó en la provincia de Buenos Aires, uno de los dolores y de las broncas de los pibes, es la precariedad laboral. Y hablaban, y mucho discurso del otro y del trabajador y todo, y tenían los medios para resolver la precariedad laboral, y no la resolviste. Y a nosotros, por ejemplo, a nosotros nos dejaron en la universidad. Yo era monotributista en la universidad, loco.
O sea, te cuento, pongo mi historia personal, digamos, para contarla de muchos jóvenes. Fui, estudié, título, me formé, mi familia laburante que me mandó a la universidad, todo. Y estaba en una universidad, en un trabajo soñado como monotributista. ¿Cómo puede ser? Y así. Sí, como toda la mayor gente parte del Estado. del y Estado esa toda la también. gente que después la Totalmente. echaron Claro, y que se quedó sin laburo. lo desvincularon. Porque en los hospitales, en el Posadas, en un montón de lugares, bueno, el problema es qué haces cuando tenés los medios. Sí, que la política no ha dado respuestas en estos últimos tiempos, es claro. Lo hemos hablado. ¿Cómo? Mirá otros capítulos Hagamos anteriores. terapia acá. No, digo que también es ese debate, porque por ahí desde un lugar más del ideal es como, bueno, sí, pero después estando en el poder hay cosas que se logran hacer y cosas que no. En un mundo, insisto, que es capitalista y que vos en los vínculos que tenés que hacer, lamentablemente, porque, insisto, el sistema tiene 1000 fallas, pero tenés que hacer en una lógica. Bueno, que pero por acá ahí el problema es que hay que discutir. en algún momento va a colapsar. Todavía no. Estamos en un mundo muy Estados conmocionado. Unidos, Estamos ¿cómo viviendo, está? mirá Sí, lo que pasa sí. en Estados Unidos, La nueva mirá lo que está potencia, pasando Rusia, en Gaza. Estamos viviendo en un mundo que está viviendo una hambruna Sí, en sí, tiempo sí. real y la vemos en redes sociales. Obvio. Hay guerras, Increíble. Ucrania, Rusia, tuviste la pandemia. Están pasando un montón de cosas. Vamos a un mundo convulsionado. No demos por cerrados resultados que no se sabe cuáles van a ser. Lo que yo digo es que ante tanta convulsión, nosotros somos parte de esos que quieren traer una propuesta y una mirada diferente de cómo construir alternativas. Y de cómo construir alternativas que sean humanistas, que contengan las mayorías sociales. Porque hay un discurso de que nos quieren transformar en vez de sujetos en consumidores, en vez de personas en mercancías, mercantilizar todo, individualizar todo, romper la solidaridad. Entonces, estos discursos, como los nuestros, que abonan a la solidaridad, al humanismo, que no se venden al poder, que no se adaptan al poder, bueno, son importantes porque son también parte de esas construcciones a la resistencia a eso y quién sabe, capaz que vamos a un mundo anticapitalista. Sí, y hay una cosa importante porque No. que es hacer política revolucionaria. No vas a saber, porque venía el peronismo. ¿Sabes? No se puede, no se puede. Pero- Yo te digo, no. ¿Sabés El qué es mundo hacer así. política revolucionaria en el siglo XXI en este marco? Tener una propuesta que ponga loco a todo el mundo. Y por eso decir salario mínimo de 2 millones de pesos, si bien una cosa posible y que se puede conseguir, es anticapitalista y es revolucionario también, porque a partir de eso vos cuestionás todo. ¿Y por qué en el Congreso también podría alguien decir de manera oportunista aumento de salario? No lo dice nadie. No hay una sola persona. Yo estuve en el debate de candidatos a legisladores en la ciudad de Buenos Aires y no dijo nadie salario. No. Lo dije solo yo en ese momento. Y después siguieron sin decirlo. Y después de decir eso en el debate, Milei salió a ridiculizar otra vez la propuesta. Dijo, ¿por qué no 2 millones? No sé qué, dijo Milei. Entonces, ¿por qué Nos no vienen nos- contestando, ¿eh? O sea, No, evidentemente no, que le no damos, está. No, damos es desde que- el punto, porque Banco. La pala Le de hace este falta- tipo, como. Vos sabés que me pasó algo muy particular con vos. No. tengo Que te miedo. lo quería decir. Cuando vienen los invitados, yo siempre trato de buscar entrevistas, qué sé yo. Y me pasó con vos, que me había pasado con otra gente que vino, que todos los primeros resultados que me tiraba YouTube eran todos de agarrar todas las cuentas mileístas. Todas las de derecha, y, sí. y todas como puteándote. Que yo dije, che, tienen un ensañamiento como Mal. no sé si lo sentís vos así. Tenés No toda, lo miro. que tenés toda la ficha, Pero- pues, pero- pobre, no le dé con- pero te juro Es que- el fenómeno, es, Sí, no, me lo dicen es los el compañeros, efecto del yo Ali no lo Espósito. miro. Tenés muchos fanáticos. Igual, chicos. igual Ay, amo. uno lo encuentra, miro, como decías vos, porque si no te- les quiero dar. Pero sí, si me entidad. insultan de ese lado, como que encontrás cierta satisfacción. No, yo lo vivo, no sé, lo co- vivo como algo de que si justo todas las cuentas que vos me mencionás es toda gente nefasta. Ujú, sí, O sea, sí. es toda la peor gente. Y digo, bueno, entonces si la peor gente se la pasa hablando de mí, Algo Lo que bien pasa es que, estoy mira, haciendo. yo vi uno- efectivamente algo debo tener razón. Vi uno de los videos que era vos debatiendo con una chica militante de la Libertad Avanza de una universidad. Que Ah, esta chica sí. la destroza a Manuela. Y veo el video y no, ¿qué pasó eso? Pero, Igual porque es además como- son medio- que solamente pero título. además son título, pero ¿qué digo, pero- palabra pero- puedo usar que sea correcta, Fede Televisiva? ¿Vos? Berretas. Berretas. Además son unos berretas, gracias, porque yo ya iba a bardear. Son unos berretas porque ponen los videos y dicen, mira cómo la destrozan. Y me ponen a mí primero, me lo mostraron a ese. Me ponen primero y yo me reí un montón porque dije,
le estoy ganando el argumento. Totalmente, totalmente. Pero O sea, no todo- saben ni hacer cada cual recortes. ve son lo- No, tan- son muy ordinarios Claro, para, son videos para muy editar. una básicos. cosa y para otra. Pero básicos. sí, sí. Chicos, nos extendimos como de golpe. después de las 9, pero estaba entretenida la charla. Gracias por haber venido, por favor. Un placer, de verdad, gracias. Y más en una semana y en un día como hoy, que sé que están a mil. Y mucha suerte en la campaña. Una vez más, entonces, ¿dónde los encuentra la gente? Mostrá ahí en la. No, les agradezco la invitación Por porque favor. además a mí el debate en un marco reflexivo, constructivo, Obvio, me obvio, parece súper necesario. Así total. que nada, Placer. gracias por invitarme. Y les muestro de vuelta la boleta. Esta es la de provincia. Es así, más o menos este es del tamaño real. Van a entrar, va a estar este individuo que no usa casco, señora. Cuando corre toda la boleta y en el extremo facilísimo me encuentran a mí, estoy con Juan Cruz Ramat, acá, compañero sociólogo también. Perfecto. Y hacen una marquita, somos la lista 276. Y Fede en la capital, que está en el número 3. Ujú. Muchas gracias, Fede, de verdad, por tu tiempo, por haber No, venido. gracias A por ustedes. invitarnos. Un placer, como siempre. Un placer la charla. Me encanta. La verdad que sí, Chicos, podemos no, repetir. realmente. Sí, pero Estamos con para birra, repetir por fin. algún- Con una birra. Por lo general, La hacemos Yo, sábado una a la emisión noche, especial chicos. desde el campamento, podemos hacer. Bueno, no sabes lo que es el campamento. Jamás. Yo me paso bomba. La resistencia del campamento anticapitalista Pará, el después se van a campamento morir. con toda la parte seria, pero no sabés lo que es la fiesta del campamento. No. Las bandas, todo. No. Hermoso. Ni hablar de los, Esto- de los chongos que maneja la izquierda. hay que hablar de eso. Hacemos un especial de chongos de izquierda. Sí, sí, hay una banda. Hay que hablar de los chocos soy la más troscos. universitaria, así que Por favor. Qué Y hombre. me he quedado en FSOC escuchando chicos de la izquierda. nos vemos el próximo sábado acá en Soda. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.